Listo, listo. Bueno, confirme porfa si se escucha online. Vamos a iniciar entonces mientras las otras personas se van conectando, pero en honor a los que llegan temprano, a los que inician con nosotros, entonces la grabación va a quedar ahí disponible para que la podamos ver y la podamos repasar o compartirla también con otras personas que creen que nos puede ayudar. Nosotros normalmente dejamos este material, por ejemplo, queda automáticamente, vamos a decir, hoy queda subido a YouTube para que lo puedan, o sea, más que volver a verlo, compartir con otras personas que ustedes creen que puedan necesitar esta información. ¿Listo? Total. Precisamente por lo que estábamos hablando en nuestro primer taller, bienvenidos a este taller de mentalidad inversionista. Ahorita hablamos sobre nuestro tema de finanzas personales y vimos por qué es importante la educación financiera y educarnos financieramente, porque no nos educan financieramente en ningún lado. ¿Listo? Por eso, ese es como el propósito de nosotros, que educar financieramente a la población y a todos los que estén dispuestos a vivir este proceso. Ahora bien, vamos a ver si esto funciona. Bueno, estamos cuadrando aquí un temita técnico, chicos. Ya voy, por favor. Ah, ya, listo. Ya sé, si no me funciona eso, no tengo aquí libertad de movimiento. Listo, bueno, ahora sí. Bienvenidos a nuestro taller de mentalidad inversionista. 7 pasos para pasar de inexperto a estratega de camino. O estratega de capital es pues, el camino a donde llevamos como las personas que están en este proceso del mundo de las inversiones. Y yo creo que pues eso, por eso se hace importante pues estos 7 pasos que vamos a compartir y a ver el día de hoy para comprender un poco, bueno, cuál es como la mentalidad inversionista tradicional de las personas de afuera, lo que yo llamo como los inversionistas promedio, y cuál es la mentalidad que debe tener precisamente una estrategia de capital. Y antes de entrar como tal en materia, ya un poquito más de mi experiencia y de mi conocimiento, ya a los que me conocen, David Peláez, fundador de Metacer en el 2018, y gracias a los programas de desarrollo personal y educación financiera hemos podido ayudar a muchísimas personas, tanto aquí desde el cafetero, de forma presencial, como de forma también online, en otras ciudades del país y en otros países. Antes de que nuestras inversiones también se vuelvan un Frankenstein, como nuestras finanzas, porque lo que pasa es que cuando una persona crea un negocio sin educación financiera, lo que empieza a hacer con las finanzas del negocio es lo mismo que hace con sus finanzas personales, con las finanzas de sus inversiones. Entonces también las vuelve un caos, también las vuelve un Frankenstein. Pero cuando empiezo a cambiar, primero nosotros para poder cambiar afuera, cambiar adentro para poder cambiar afuera. Y en ese cambio de adentro hacia afuera. Yo, que se esté moviendo ahí en tu video cuando yo hablo, de pronto pues, en algún momento que lo puedo hacer. Y si los que están online de pronto no me escuchan o se le va el audio al micrófono por tema de pilas, pues, nos avisan porque nos levantan la mano. Listo. Pero entonces, desde mi experiencia, ojo, sí, monté un negocio, les contaba, del cual quebré en el 2015 en Bogotá, después de haber invertido también en una red de mercadeo que estaba también desarrollando en ese momento, que finalmente es un negocio, es un modelo de negocio que funciona y tiene sus propias características, desarrollar redes de mercadeo por 4 años y medio, y después me dedico al tema de un negocio tradicional de la educación, que fue Metacer desde el 2018. Y gracias a eso y pues a la información y que siempre continué mi proceso educativo, pues seguí y continué desarrollando inteligencia financiera y haciendo también ahorros y haciendo inversiones y haciendo incluso experimentos. También compré un carro, lo puse en Uber, le puse conductor, me generé ingresos pasivos,
por un tiempo y después me cansé del tema de los conductores y demás y bueno, ya dejé ese negocio, pero bueno, ya uno va encontrando como su camino, ¿listo? Y de todas las cosas que he hecho, que he experimentado también, conocido y diversificado tanto en mercados bursátiles, en negocios tradicionales, negocios digitales, hoy también trabajando mucho en el tema de la marca personal, que para mí es un modelo de negocio que es bastante fructífero y que funciona hoy en día muchísimo. Entonces, gracias al acompañamiento de Gilman Núñez, lo que mi mentora, pues como de esta temporada, pues he logrado también aprender y compartir. Es más, abro paréntesis, los invito a un taller de marca personal que vamos a tener dentro de 8 días, por la mañana. Sí, va a ser un taller de marca personal, enfocado en la monetización de la marca personal. Entonces, completamente bienvenidos. Pero el sector que más nos gusta, y hablo nos gusta porque también a mi esposa y a mí, es el inmobiliario. El mercado de los bienes raíces lo hemos explorado también mucho más a fondo, tanto que uno de los modelos de negocios que tenemos, que es la empresa que dirige mi esposa, es una operadora de propiedades ambulantes. Entonces, tenemos un operador profesional que opera más de 50 unidades de alojamientos preferidos que Blas Santa Rosa. Algunos de los alojamientos somos nosotros los inversionistas directos de esos alojamientos, entonces de esas propiedades. Entonces, como tal, en el mundo de los negocios y las inversiones, he sido muy curioso, he sido muy activo y me he dedicado pues, precisamente a recorrer el camino de construcción de mi realidad financiera deseada en todo el mundo de la independencia, los negocios y las inversiones. ¿Que fui empleado? Claro que sí. Hasta que renuncié en el 2015 para dedicarme a ese negocio que finalmente no tuvo tan buen resultado al final. Pero este es un poquito como de la presentación que les hice ahorita a los de finanzas personales, también para que los de inversiones la tengan un poco. Desde el 2018 desarrollo procesos de educación financiera con jóvenes, con niños, con emprendedores, con dueños de negocio, hoy también como mentor de dueños de negocio con las cámaras de comercio en todo el tema financiero. Las finanzas me entraron por este gran libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, creador también de este maravilloso juego Cash Flow, con el que le ayudamos a las personas a aprender sobre inversiones y sobre finanzas personales. He tenido la oportunidad incluso de estar con Sharon Lechter, la coautora de Padre Rico, y del Cash Flow también, en un evento que tuvimos incluso en el 2019 aquí en la ciudad de Pereira. Y hoy en día también después de hablar con muchas personas, y aquí quiero llegar el tema del contexto de las inversiones, después de hablar con muchas personas, todo eso le va dando a uno, cada persona que uno habla, cada libro que se lee, cada audio que se escucha, le deja a uno una más inteligentes financieramente. Es que podemos empezar a tener mejores resultados, sobre todo en nuestras finanzas. Ahora, así como nos preguntamos ahorita en el taller de finanzas personales, como nos preguntamos de pronto algunas cosas sobre nuestras finanzas, ahora, ¿será que en algún momento nos hemos preguntado qué pasaría si en lugar de trabajar por dinero, pudiera yo hacer que el dinero trabaje para mí? ¿Qué sería de mi realidad financiera si eso fuera una realidad en mi vida? Si eso verdaderamente pasara conmigo. ¿Cómo hacen los inversionistas para multiplicar su capital? Es que plata llama plata. ¿Sí o no? Es una de las creencias y de lo que se escucha mucho también afuera. Es que plata, es que cuando uno tiene plata es muy fácil. ¿Listo? Crear negocios o crear inversiones prósperas. ¿Listo? Cuando no es la plata en sí, ya es la mentalidad, el conocimiento y la experiencia de esa persona que hace que ese dinero que ellos tienen, pues se multiplique. Y venga, ¿yo cómo hago para saber si me estoy perdiendo de oportunidades? Los que están viendo la presentación, ¿cierto? Me confirman, me levantan la manita y me confirman ahí en el chat. Las personas que han ido ingresando, si me escuchan bien, están viendo la presentación. Por favor, si no, para ya hacer ajustes técnicos, ¿ok? Pues, ¿será que me estoy perdiendo de oportunidades allá afuera? Yo te digo desde ya sí, de muchas. Oportunidades hay todo el tiempo, todos los días. Para los que tienen poco dinero, para los que tienen más o menos dinero, para los que tienen mucho dinero. Para los que no tienen nada de dinero, también hay oportunidades. Porque no saben la cantidad de personas que hay allá afuera
con plata, pero sin tiempo, sin saber qué hacer con ella. ¿Y qué tal que tú seas la persona que no tiene plata, pero que sí sabe hacer? Así empezó Jordi, mi esposa, con la operadora. Ella no tenía plata, 2020, y 15 días antes de pandemia decidieron tomar el primer apartamento en arriendo para anularlo y ponerlo en rentas cortas. ¿No saben qué reto? Inicia pandemia y pues para obviamente todo el proceso. Afortunadamente se conectó también con una médica y empezó a estudiar y a devorarse pues todo el conocimiento que ella pudo durante 2020, aprendiendo muchísimo sobre ese modelo de negocio. Eso hizo que después pues pudiéramos administrar otros. Pero ella empezó poniendo trabajo. Ella no tenía plata para invertir. Otros tres sí tenían plata, pero ellos no tenían tiempo. Entonces, ojo, invertir no solo requiere dinero. Hay personas con creencias pero bueno, vamos a hablar precisamente sobre creencias que nos limitan de invertir. Y una de las principales creencias en el mundo de las inversiones es que necesito dinero para invertir. ¿Listo? Y eso no es verdad. Tú puedes hacer inversiones, desarrollar proyectos, negocios sin dinero. Así como cuando yo compré el carro que puse en Uber. Yo dije, Robert Kiyosaki dice en sus libros, que eso era 2017, 2016, 2010, sí, entre 2017 y 2017. Si Robert Kiyosaki dice en los libros que tienes que aprender a hacer dinero sin dinero, y él comparte sus ejemplos y demás, y tenía procesada esa información, y no es cómo funciona. Entonces, yo fui a preguntar, ¿este carro cuánto vale? Ya tenía de antes. Entonces, hizo, ¿qué carro? ¿Qué económico? No sé qué, bla, bla, bla. Hizo, ¿este carro cuánto vale? Tanta plata. Perfecto. Señor banco, ¿usted cuánto me presta? Le presto el 70% del valor del vehículo. Listo, perfecto. Tía, ¿me presta el 30% que me hace falta para comprar el carro? Ah, pues que sí. Entonces, me prestan el 70 por un lado, el 30 por un lado, me prestan el 100% para yo comprar un vehículo. ¿Cuánta plata puse en mi bolsillo? Nada. ¿Listo? Contraté a un conductor. Bueno, durante ese tiempo tuve como dos o tres, pero lo puse en Uber y el resultado del Uber, no, primero conduje Uber. Primero lo hice yo para entender cómo funcionaba eso. Ahora, ya sé cómo funciona el negocio, tenga. Ahora sí, contrata un conductor porque eso es importante. Tú conocer en qué vas a invertir tu plata, a quién le vas a entregar tu dinero y qué negocio va a desarrollar y qué tanto sabes de eso que esa persona o esa empresa va a hacer. Entonces, contraté un conductor, lo puse en Uber y el resultado de lo que daba toda la operación, él me pagaba el diario que me tenía que pagar, le dejaba plata a él. Con eso, lo que yo tenía en los ingresos del mes, pagaba la cuota del banco, le pagaba la cuota a mi tía y me quedaba plata. Entonces tenía un ingreso pasivo en donde empecé a construir dinero sin dinero. Yo, sí, funciona. Eso sí es verdad. Entonces, cuando uno empieza a saborear las mieles de la inversión, en las mieles, porque también están las otras, ¿no? Entonces uno dice, venga, ya aquí sí hay como que un camino que se puede recorrer, y ese fue el camino que yo empecé a recorrer. Así que si tú estás aquí en este taller, pues, buscando claridad para invertir sin miedo, sin confusión, con información, si quieres dejar de ver cómo el dinero se va en gastos, y empezar a poner a trabajar para ti. Sí, y sobre todo, si deseas construir un camino hacia tu libertad financiera, un legado más grande que el tuyo, siempre hablo con que no pienses solo en el dinero, no pienses solo en tu estilo de vida. ¿Qué puedes hacer tú con el dinero? ¿Qué tantas cosas puedes hacer si tienes verdaderamente mucho dinero? Que son preguntas y cosas que nosotros vamos profundizando cada vez más en los programas de formación de MetaCert, de la programación financiera, darle propósito al dinero, algo que hablábamos mucho en el taller de ahorita de finanzas personales, y que es importante que ustedes lo traigan aquí debajo del brazo. O sea, un inversionista debe tener eso claro. ¿Por qué? Porque si un inversionista no le da propósito al dinero
y empieza a generar dinero, pues claro, el dinero se busca su propio propósito y empieza a tener salidas de dinero por una cantidad de lados. Entonces, un dueño de negocio, que también obviamente es un no, dueño de negocio inversionista, monta un negocio, el negocio empieza a producir plata, la inversión empieza a producir plata, pero sus bolsillos están vacíos. Entonces empieza a llegar esas preguntas, venga, pero si a mí me llega plata a la cuenta todos los días, si yo vendo todos los días, ¿dónde está la plata del negocio? En nuestras finanzas personales. Listo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Ahora sí. Ahorita nos hicimos preguntas sobre finanzas personales en el taller anterior. Ahorita, ¿cuál es la pregunta que tú tienes sobre el mundo financiero? Porque yo vengo aquí es a resolver preguntas. Así como tú en tu vida profesional, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, tú resuelves también preguntas y problemas y retos de otras personas con tu producto, con tu servicio. Yo aquí en este espacio quiero ayudarte a resolver preguntas. Entonces, ¿cuál es el contexto del mundo de las inversiones? ¿No? Quiero solucionar. Online, por favor, escríbemelo ahí en comentarios. El equipo aquí me está súper pendiente. Por ahí vi un mensajito, Mario. ¿Qué dice? No, esto ya responder que cuando tú preguntas. Que si se escuchaba en todo. Listo, súper. Entonces, porfa, online, ¿qué pregunta vienes a solucionar el día de hoy? O de pronto no va a solucionar el día de hoy, pero que sí viene rondándote la cabeza recientemente en torno al mundo de las inversiones o una inversión actual, un negocio que tengas. Déjame el comentario mientras pregunto aquí a algunas personas. Una de las preguntas podría ser de, o sea, ¿cuáles podrían ser esas fuentes de dinero que yo puedo utilizar para invertir? O sea, porque la primera es obviamente no tener su propio dinero para ponerlo y empezar, o sea, ponerlo en algún lugar. Ajá. Y la otra es sociedades, préstamos, deudas, o sea, ¿cuáles son de pronto esas opciones que yo tengo que puedas aprovechar para invertir o pues hacer crecer tu dinero? Ok, ok, súper. Online, ya vamos a empezar. ¿Qué es online? ¿Cómo invertir? ¿En qué invertir? ¿Y cómo empezar? ¿Cómo invertir? ¿En qué invertir? ¿Y cómo empezar? Listo, súper. Súper. Bienvenida al programa. Bienvenida, Luz. Luz, ojo, mírame acá. Esas son preguntas súper claves. Muchas gracias por hacer esa pregunta. Porque sí, es lo básico que uno tiene que saber. Si no, si uno, venga, venga, a mí me interesa, yo quiero, venga, pero pues cómo hacerlo, cómo empezar, cuáles son los primeros pasos, no tengo ni idea. Yo creo que doña Gloria está aquí en los primeros pasos también. Entonces, ojo, Luz, hoy vamos a ver precisamente algunas cositas. Porque hoy vamos a trabajar sobre todo el tema de la mentalidad. Cómo cambiar una mentalidad de inversionista inexperto a inversionista estratega de capital, como lo llamamos nosotros. ¿Listo? Pero entonces, ojo, si tú ves que aquí hay todos modos hay algo para ti, también bienvenida a nuestro programa avanzado pues, de formación como inversionista, que está en 3 niveles. Tal vez incluso no sea muy avanzado para ti, como por eso está el nivel 3 que está también para esas personas, que ahorita hablamos un poco más de eso, pero que está para esas personas que están iniciando. Entonces, Luz, muchas gracias por esas preguntas tan importantes. Las otras personas online, váyanme dejando las preguntitas ahí. Yo vuelvo con alguien presencial. Una pregunta que tenga sobre los negocios y las haces. No, sí, lo que me gustaría es saber cómo un arma para ajustar todo. ¿Para qué? Para ajustar todos los gastos, ventas, todo. Para ajustar. Ajá. Ya, ya, toma. Listo, súper. Esto ya es más enfocado en el tema financiero, sí, del negocio, sí, no tanta estructura de inversión. Lo que yo es que yo tengo un negocio, ¿cierto? Entonces yo no pongo en ese momentico invertir en otro. En ese momentico ya necesito potenciar lo que tengo. Okay. Para más adelante invertir en otro. Ok, listo, súper. Muchas gracias por eso. Nosotros dentro de los programas en el TASA tenemos un programa que se llama Finanzas para Dueños de Negocio, que está solamente enfocado en el tema financiero de los dueños de negocio, estos emprendedores, dueños de negocio. Les vemos costos, gastos, punto de equilibrio, o sea, todo eso, ¿listo? Ya en el programa de formación como inversionista tienes una visión más global, ¿listo? De muchas cosas, ¿listo?
Entonces, también te compartiré el proceso para que lo veas y lo que es como qué es lo que más te puede ayudar. Espero que hoy de todos modos te ayude un poco, sobre todo el tema de mentalidad para poder aplicarlo directamente en tus negocios. Pero los que están completamente bienvenidos a los que quieran pues analizar y profundizar de pronto en otros programas también. ¿Online tenemos alguna otra pregunta? No, listo, claro. Pues en el caso mío es cómo atraer más clientes, cómo expandir más. ¿Cómo atraer más clientes? ¿Cómo expandir? Repito la pregunta también para las personas online que la puedan escuchar. ¿Cómo atraer más clientes? ¿Cómo expandir mi negocio? Ajá. Ok. De que les toma, porque ¿Qué? lo veo como estabilizado, o sea, que Súper. no paso al siguiente nivel y ya Listo. llevo mucho tiempo en eso. Listo. El programa, o sea, hoy vamos a trabajar mucho mentalidad. ¿Listo? Vamos a ver algunas lecciones precisamente que nos van a ayudar precisamente a aplicar para que eso empiece a suceder. Ahora, esto es como les dije ahorita, todo es de los resultados inmediatos. Venga, yo empiezo a aplicar, empiezo a creerme como tal lo que necesito cambiar y esas creencias que necesito reemplazar en mi interior y puedo empezar a generar esos resultados. Pero bienvenida también a otros programas avanzados online. No, es una pregunta, creo que ya sonido no es muy claro. El, el sonido no es muy claro. Listo. Entonces venga a ver si de pronto le... Gracias. Gracias por ese apoyo. Gracias por ese apoyo logístico que pasa. Qué pena aquí 2 minuticos para mejorar la experiencia online. Listo, listo, listo. Confírmenme, porfa, si me están escuchando bien. Escríbanme ahí, chicos, online, si mejoró el tema del audio. Sí, súper. Sí. Listo, súper. Aquí tenemos, por eso hay que estar súper conectados en el proceso. Listo, ahora sí, chicos, entonces ahora sí entremos en materia para que no perdamos más tiempo. Bueno, no perdamos, sigamos ganando tiempo porque todo eso es muy importante. Pero, allá, sí, allá. Ah, pero, sí, allá está el otro. Listo. Tranquilo. Ah, sí. Entonces, listo. Entonces, ojo, ¿has escuchado sobre la psicología del negocio? Ahorita hablamos sobre la psicología del dinero y si habían tenido como acceso como a ese concepto, pero también hay algo que se llama la psicología de la inversión. Incluso el inversionista más famoso del mundo, ¿sabe quién es? Incluso es uno de los hombres más ricos del mundo que se llama Warren Buffett. No, inversionista es Warren Buffett que dice que si tú no manejas tus emociones, no manejas tu dinero. Si tú no manejas tus emociones, no manejas tu dinero. O sea, si tú no puedes controlar tus emociones, no tienes cuándo poder controlar tu dinero. Entonces, miren la importancia del tema también mental y emocional en el mundo inversionista. Porque eso ya no es, ay, me dieron ganas como de comprarme, qué pena de un nuevo computador y pues me lo compro. No, esto a nivel de negocios de inversión. Entonces, ay, sí, yo quiero invertir. Entonces, a la primera oferta que me hacen, ahí pongo la plata. Simplemente porque el otro me dijo, no, eso es muy buen negocio. Y es muy buen negocio para quién. Porque puede que para él sí, pero para ti no. Esto, porque, y grábense esto, chicos, sobre todo los online, miren bien los ojos. O un buen negocio para alguien que sea un buen negocio, y puede ser efectivamente un muy buen negocio, real, legal, o sea, chévere. Puede ser un muy buen negocio para una persona, pero el hecho que sea un muy buen negocio para alguien no significa que sea un buen negocio para ti. ¿Ok? Grábense eso. Primero, ¿qué tienen que hacer? Analizar sus estados financieros, analizar sus números de cómo impacta ese negocio, qué tengo que hacer yo para, si ese negocio es muy bueno, ok, pues ¿qué hay que hacer? Pues cuándo hay que invertir, qué tiempo hay que dedicarle, qué tan involucrado hay que estar con ese modelo de negocio. ¿Listo? Entonces,
Ojo con eso que es muy importante. Entonces, emprendedores pequeños o grandes inversionistas, también, igual como todos, porque estamos finalmente en un mundo capitalista en donde el dinero es un medio de intercambio. Y saliendo un poco del contexto de finanzas personales y metiéndome ya dentro de en la cabeza de los dueños de negocios y los inversionistas, dígame uno para qué pone un negocio y para qué hace inversiones. Para tener más recursos, Para a libertad financiera. generar dinero. O sea, no hace negocios, o no pone negocios, o no hace inversiones, simplemente para pasar el rato. No, uno lo hace para generar dinero. ¿Listo? Punto. Claro. Dentro de la perspectiva, cuando hablamos con dueños de negocios, venga, sí, no solo por dinero, míralo más allá del dinero. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Cuando pones un negocio vas a servir a otras personas, cuando vas a ayudar a resolver un problema, esto vas a satisfacer una necesidad. ¿Ok? Cuando eres inversionista, vas a crear viviendas para otros, vas a crear empleos para otras personas. Es verlo un poco más allá. ¿Listo? Pero netamente, de todos modos, si creo empleos, si creo viviendas, si resuelvo un problema, pero finalmente no gano dinero, no es un negocio, no es una inversión. Es un hobby muy caro. ¿Listo? Entonces, teniendo esa premisa en cuenta, pues el dinero también se hace importante aprender a manejarlo dentro del contexto de los negocios. ¿Por qué? Porque dentro de los negocios y las inversiones sí que hay retos financieros. Hay personas que dicen, no, yo no pongo un negocio, no me gusta emprender, a mí no me gusta eso de invertir, no, porque eso es mucho chicharrón. A mí no me gusta tener problemas. Bueno, no le gusta tener ese tipo de problemas, porque ya sabemos que otro tipo de problemas sí van a tener. ¿Listo? Ahora, ¿cómo educarnos financieramente para ser inversionistas? Debemos desarrollar inteligencia financiera. Inversionistas, es decir, desde el contexto de las inversiones. ¿Listo? Yo me puedo leer un libro que es el cómo voy a buscar uno de los que tengo acá. Este que es obviamente súper poderoso. Piensa y hágase rico de la economía. O sea, es uno de los, lleva más de 100 años vendiéndose. Se escribió en 1913. Napoleón Hill. Yo me puedo leer este libro y sí, claro, súper poderoso y me puede ayudar. Incluso el de los secretos de la mente millonaria. Me puede ayudar a reprogramarme financieramente y a empezar a tomar decisiones diferentes, cambiar mi mentalidad, mis emociones con respecto a dinero. Pero si yo no aprendo ya más específicamente sobre el mundo de los negocios, el mundo de las inversiones, si yo no aprendo a invertir, yo no aprendo, y si quiero invertir en el mercado inmobiliario, entonces venga, yo me hago un curso de inversión en el mercado inmobiliario, a ver eso cómo funciona, eso con qué se come. O sea, yo me puedo leer 15 años de rico y súper chévere. Finalmente eso me va a ampliar la visión y me va a ayudar a motivarme a recorrer el camino. Pero no me va a decir cómo invertir en bienes raíces. No me va a decir cómo sacar de pronto una empresa del estancamiento financiero. No me va a ayudar cómo vender más. Bueno, en algunos lados sí, por temas de mentalidad. Pero como tal, tenemos que tener también educación relacionada con los negocios y las inversiones. ¿Listo? Y la mentalidad de de escasez que hablaba también ahorita en el taller de ahora, que tenemos una alta probabilidad de tener mentalidad de escasez o ser mente pobres, como les decía ahorita. ¿Por qué? Por nuestro contexto, por nuestro entorno, por incluso la región en la que vivimos, por muchas cosas, pues todo eso lo llevamos también al mundo de las inversiones y los negocios. Y pregunta que cuál libro. Estaba hablando de ese libro. El libro este, Piense y hágase rico en Napoleón Hill, que es un libro muy poderoso, ¿listo? En contexto de reprogramación mental, desarrollo personal, o sea, incluso se llama Piense y hágase rico, los 13 pasos de la riqueza. ¿Listo? Y va muy conectada con, claro, los negocios, las inversiones, crear mejores resultados financieros y demás. Está muy conectado, pero él no te dice y no te da estrategias para invertir en los bienes raíces. Él no te enseña cómo hacer una compra, remodelación y venta de una casa. Él no te enseña cómo llevar con éxito el negocio que tú tienes en tu barbería. ¿Listo? Cómo analizar los números de tu negocio para tomar decisiones
que te ayuden a mejorar los resultados de tu negocio. ¿Listo? O sea, quiero dar ese contexto. No, obviamente no lo estoy demeritando, es uno de los mejores libros de mentalidad de transformación personal que hay. ¿Listo? Pero tienes que aprender específicamente el negocio y la inversión que tú quieres desarrollar. Y aquí es donde viene, y ahorita pues, les muestro como un contexto, esos mercados de inversión, y si algo les llama la atención a ustedes, métanse, busquen. Hay libros, audios, podcasts. ¿Listo? Entonces, a mí me encanta esta frase, siempre la cambio dependiendo del contexto, porque el bendito problema del estado de pobreza mental de los inversionistas radica en su pereza de alimentar su mente. Hay personas que hacen negocios, hacen inversiones, pero nunca leen un libro, nunca hablan con un mentor, nunca están dispuestos, bueno, voy a ir para la feria. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, ir a congreso de Expo Café, el que hacen aquí cada año, porque traen unos speakers muy chéveres, muy bacanos. A mí me encanta ir a congresos, ferias, charlas, eventos y demás. ¿Por qué? Porque aprende uno de otro tipo de personas. ¿Listo? Ahora, una de las cosas que tenemos que tener claras es cómo aprender. Aquí yo decía, pereza por alimentar su mente. Sí, no entender las reglas del juego del dinero en el mundo de los negocios y las inversiones que les permitan ganar en el juego y pasar a un estado de libertad financiera. ¿Cómo alimentamos nuestra mente? Es la pregunta. Entonces, ojo, lo que les decía ahorita, ustedes pueden leerse solamente el libro y comprarse un libro de inversión para aprender a invertir. Se pueden leer este como guía para inversión de padre de Robert Kiyosaki. ¿Listo? Pero resulta que esto se llama el cono del aprendizaje, desarrollado por Edgar Dale, un psicólogo europeo, que él dijo, no todas las formas de aprendizaje te van a ayudar a aprender lo mismo, ni a retener la misma cantidad de información. Él dice, a mayor interacción con la información, mayor retención de la información. Entonces, si tú solo lees, tú después de 2 semanas de haber leído, solamente te vas a acordar del 10% de lo que lees. Si acaso. O sea, ¿o no les ha pasado que ustedes empiezan a leer después de 10 páginas, ustedes dicen, ay, venga, y ustedes lo devuelven como 5 páginas y ustedes dicen, empiezan a leer, ay, yo sí leí esto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos desconectamos muy, muy fácil. No le pasa a todos. Entonces, por eso incluso es mejor, incluso hay que aprender a leer, hay que reaprender. Porque seguimos leyendo, esto me lo dijo mi maestra de certificación de lectura rápida. Leemos todavía como leíamos cuando teníamos 5 años. No hemos cambiado nuestra forma de leer. Cuando también deberíamos evolucionar nuestra forma de leer. ¿Listo? Incluso leer con la mente subconsciente, pero eso es otro tema avanzado. ¿Listo? Ojo, escuchando, solo escuchando palabras, el 20% retenemos de la información. Y de ahí en adelante, a medida que más nos vamos involucrando con la información, más es lo que retenemos después del tiempo. Entonces, mirando una demostración, viendo películas, viendo cómo se hace, discutiendo participativamente, dando una charla, una conferencia, o compartiendo, conversando a alguien sobre algo. Por eso, nosotros incluso vamos a reabrir el círculo de lectura en Metacer, porque cuando hacemos discusiones acerca de un libro específico, aseguramos mayor retención de la información de nuestros estudiantes. Y por eso nos encanta esto. Porque esto, y se les voy a mostrar aquí en la camarita a los que están online, esto es un entrenamiento en una caja. Esto, ahí como lo ven en el triángulo, es la simulación de la experiencia real. Y casi que garantiza un 90% de retención de la información. Es decir, tú aprendes más jugando, claro que sí, pero sobre todo haciendo una simulación. ¿Ustedes qué creen que pasaría si a los pilotos recién entrenados los ponen a volar un avión real, sin simulación, sin horas de vuelo en un simulador? A ellos les piden horas de vuelo en un simulador. ¿Por qué? Porque muchas vidas dependen de.
¿Sí o no? Entonces, esta herramienta trata tú que estás ahí en la casa, en la ciudad, por favor, aprovecho de qué ciudad se están conectando ahorita, regálenme ahí en comentarios los que están online, en qué ciudad están. ¿Listo? Por favor, muchas gracias. Entonces, en- cuando nosotros hacemos simulaciones a la experiencia real, les estamos garantizando mayor porcentaje de retención. En una sesión de cash flow, tú aprendes más que en una clase de contabilidad y de inversión. Mucho más. O sea, casi lo que aprendes en un curso completo. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a nuestros espacios también prácticos del Club de Educación Financiera. Entonces, esto es muy importante porque hace parte de las herramientas que nosotros utilizamos dentro de nuestros procesos formativos. Ahora, con este terminar, las personas que estuvieron en la clase de finanzas personales, antes terminamos con este, que es con el que empiezan los inversionistas o los futuros inversionistas, porque esto se hace mucho más importante. ¿Listo? ¿De qué lado de la mesa quieres sentar? Y esto se basa en entender el concepto de los sistemas. ¿Listo? O tú eres el sistema, o trabajas para un sistema, o creas el sistema. ¿Listo? O inviertes en sistemas. No me voy a detener mucho aquí para no ser muy repetitivo y poder pasar a lo más importante. 5 lecciones básicas para preparar tu mentalidad inversionista antes de pasar a los 7 pasos. Ojo. 5 lecciones básicas. Y estas lecciones van a empezar a partir de la lección número 12. ¿Por qué? Porque en el programa de inversiones nivel 3, el programa básico, nosotros vemos 16 lecciones pues, es un módulo de Internet. 16 lecciones para invertir. Pero hoy quiero compartir estas 5 lecciones que me parecieron súper importantes para dejarles para que se lleven. ¿Listo? Entonces, ojo con las reglas básicas y leanlo muy bien. Los que están online, lean muy bien ahí cada una de esas reglas. Primero, saber siempre en qué clase de inversión estás trabajando. Voy a hacer una inversión, ¿en qué voy a invertir? Oiga, no, tía, es que invertamos en esto, no sé qué. Ah, bueno, sí, hágale, mijo, y le paso la plata sin yo saber qué van a hacer con esa plata, en dónde la van a meter, qué van a invertir, qué negocio van a desarrollar. ¿Listo? No, primera regla de la inversión, siempre es saber en qué clase de inversión estás trabajando. Dos, convertir ingreso activo en ingreso de capital pasivo residual de la manera más eficiente posible. Ojo, estos son conceptos que trabajamos mucho más detallados. ¿Listo? Mario, me regalas algo, ¿no? Sí. Estos son conceptos que trabajamos mucho más detallados, mucho más profundos para poder que todas las personas en nuestros procesos comprendan cada concepto muy bien, cómo funciona. Yo aquí se los digo un poco más rápido, acelerado, para poder ir avanzando en el proceso. ¿Listo? Pero, ¿qué es convertir el ingreso activo en ingreso de capital pasivo residual? Se los hago sencillo. ¿Qué es un ingreso activo? El ingreso por el cual tú trabajas. ¿Listo? Entonces, acá, lado izquierdo del cuadrante, el empleado y el autoempleado. Si trabajan, le pagan y generan ingresos. Si no trabajan, no le pagan y no generan ingresos. Ese es un ingreso activo. ¿Listo? Que depende de tu actividad diaria. ¿Vamos bien? Listo. Ese es el ingreso activo. Ese es el ingreso que va acá. ¿Listo? Pues aquí van todos los ingresos, pero es el principal el que nos enseñan a ganar a todos. ¿Listo? Estudien para que consigan un buen trabajo, con una buena paga y bla, bla, bla. Ya no sabemos el resto. ¿Listo? Pero entonces, convertir ese ingreso activo en ingreso de capital pasivo o residual de la manera más eficiente posible. ¿Listo? Porque están todos esos tipos de ingresos. Entonces, el que tiene una casa y la renta, ¿sí o no? Es un ingreso pasivo. ¿Listo? El que escribió un libro y que recibe regalías de los libros por derechos de autor, eso es un ingreso residual. ¿Listo? Y el que compró una casa y la vendió y se ganó una plática extra, ese es un ingreso de capital. ¿Listo? Pero entonces, los ingresos activos, ese ingreso que nosotros generamos y ese saldo que vamos viendo en flujo de caja, ese es el dinero que tenemos que volver ingreso pasivo, ingreso de capital, ingreso de... ¿Listo? ¿Cómo? Ahí está la sal del cuento, ¿no? Pero sigamos con la regla. 3, conservar seguro tu ingreso ganado, o sea, ingreso activo,
haciendo movimientos de valor mientras lo puedas convertir en ingreso pasivo residual. Lo que dijo doña Gloria ahorita y los que están online, ojo, si tú tienes un ahorro con un propósito específico, póngalo a producir mientras tanto. En un pagadiario, métalo a la cajita de nubo, abra un CDT si la plata la necesita en 6 meses o en un año. ¿Listo? Pero no la deje completamente quieta, porque el dinero quieto no crece, se pudre, se acaba por efectos de la inflación, cada vez vale menos. Cuatro, reconocer como el inversionista es quien es verdaderamente el activo o el pasivo. Es, ojo, un activo no es productivo o improductivo por ser un activo como tal. El productivo o el improductivo eres tú como inversionista, porque no has tenido la capacidad de hacer que ese activo sea productivo. ¿Ok? Entonces, mm, Pamela, La inversión no es la mala, el malo es el inversionista, así es. Muy bien, eso es. David, pero es que me engañó. Ah, pero es que usted no era lo suficientemente inteligente financieramente para reconocer que no era buen negocio, que no era una buena opción, que lo iban a engañar. O sea, que pues es que tengo que tener en cuenta con quién voy a invertir, Sí, los socios que voy a escoger, sí. porque cuando hay... Sí. ¿Y qué tanto conoces? Ojo, esto, abro paréntesis. Cuando ustedes van a invertir o a desarrollar un negocio, ojo con esto. Ustedes tienen que revisar tres cosas. Uno, ustedes como inversionista, o el que va a hacer el negocio, ¿listo? ¿Qué tanto conocen de ese modelo de negocio? ¿Qué tanto tienen que participar? ¿Saben cómo funciona? Etcétera. ¿Listo? Ustedes como inversionistas. Dos, el modelo de negocio en sí. Venga, eso cuánto renta, cuánto hay que invertir, qué tanta experiencia y conocimiento tengo yo ahí. Tres, la persona que me lo está ofreciendo. Ah, no, es que venga, sí, yo conozco acerca de ese negocio, pero ¿quién me está ofreciendo ese negocio? ¿Quién me está proponiendo que nos asociemos o que invierta con él? ¿Listo? Eso, esas tres cosas las tenemos que revisar muy bien. ¿O qué clase de persona es? Porque Sí. es que me va a robar mi idea Exacto. de inversión y me dejo. Eso. Entonces, tú, el proyecto y la otra persona que te está ofreciendo el negocio. ¿Listo? Un verdadero estratega de capital está preparado para cualquier cosa que ocurra. El inversionista promedio intenta predecir qué ocurrirá y cuándo. Ustedes escucharon que el dólar iba a subir como a 10.000 pesos cuando eligieron a Petro y no sé qué, y compraran dólares porque eso. Y el que compró dólares y después te tocó venderlos más baratos porque finalmente no subió. Listo. O sea, un inversionista promedio intenta predecir. ¿Listo? O sea, es empezar a tener la información suficiente para saber hacia dónde se dirige el mercado. Si estás preparado con educación y experiencia, esas son las dos E, ojo, si estás preparado con educación más experiencia y encuentras una buena oportunidad, el dinero te encontrará a ti. Eso les decía yo a los estrategas de capital ayer, que estábamos cerrando ese primer ciclo, esa primera edición, en donde, ojo, vamos a empezar a desarrollar proyectos y a desarrollar negocios y no nos dé miedo traer una opción de inversión de allá afuera. Si ustedes como tal no tienen plata, porque es que de pronto acá podemos tener dinero, ¿listo? Entre las personas del grupo. O si no tenemos el dinero, pues sí sabemos cómo ir a levantarlo y buscamos inversionistas para desarrollar ese proyecto y aprovechar esa inversión. Entonces, primero lo que tienes que hacer es educarte y empezar a tener experiencia en el mundo de los negocios y las inversiones. La capacidad, séptima regla básica, la capacidad para evaluar el riesgo y la recompensa. ¿Listo? O sea, venga, ¿qué tanto riesgo tiene y qué tanta rentabilidad voy a empezar a generar yo? Dependiendo también pues, del nivel de riesgo. Lección número 13. Vamos a la segunda lección que les voy a dejar el día de hoy. La educación financiera te disminuye el riesgo. Nosotros y nuestros activos presentes y futuros, porque todo tiene fluctuaciones financieras. Entonces, el resumen de esto es que la lección es que mientras más educados financieramente seamos, menor riesgo vamos a correr. Esto es, mejores resultados vamos a tener. Pero aquello que tenía alta rentabilidad
y que tenía alto riesgo, si tú aumentas tu inteligencia financiera, va a disminuir el riesgo, pero la rentabilidad no solo va a seguir ahí, sino que la puedes hacer crecer. Entonces basta disminuir el riesgo y aumentar la rentabilidad. Pero una lección es que solo se basa y tú sigues creciendo. Otro aprendizaje de este maravilloso libro. Chicos, algo que aprendí en términos de, también de negocios y inversiones y de resultados financieros. Este libro es Los secretos de la mente millonaria, de Tina Becker, que dice que tú solo, perdón, tus resultados solamente van a crecer hasta donde crezcas tú. Si tú paras de crecer, qué va a pasar con tus resultados? Se les va. Te estancas, paras de crecer también. Entonces, tus resultados van a crecer hasta donde tú crezcas. Por eso, la educación financiera siempre es la clave para continuar creciendo los resultados financieros. Pregunta. Quiero que me respondan ahí en el chat de acá. ¿Tienen sus estados financieros construidos? Acuérdense que venimos, o sea, el inversionista no podemos pretender empezar a invertir, a desarrollar negocios si no hemos organizado nuestras finanzas personales. ¿Que lo podamos hacer? Sí, pero uno, pues puede que no nos vaya tan bien, puede que nos afecte mucho nuestras finanzas personales cuando pretendemos hacer inversión sin habernos organizado, saber cómo funciona. Y dos, vas a crecer muy lento. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, chicos online, y hay que pensar, ¿tienes ya tus estados financieros construidos? O sea, estados de resultados, ingresos, egresos, flujo de gastos. ¿Tienes tu balance general construido? ¿Estás dispuesto a mantener actualizados tus estados financieros mes a mes? ¿Estás dispuesto a practicar la lectura de tus estados financieros de negocios e inversiones para volverte mejor y mejor? Porque, chicos, ojo, cuando uno se mete en el mundo de los negocios y las inversiones, y eso es lo que les enseño sobre todo a los estrategas de capital. Tenemos la sección de análisis financiero, en donde les pongo estados financieros para que aprendamos a, por lo menos desde una parte básica, porque no estamos en finanzas para vender negocio, de una parte básica, cómo se leen los estados financieros. Porque todo proyecto, negocio, inversión, tiene sus propios estados financieros. Entonces, chicos, sorpresa, no es solo sus estados financieros, son los estados financieros de todos sus proyectos y todas sus inversiones. Si usted tiene dos negocios, cada negocio tiene sus propios estados financieros y tú tienes tus estados financieros. Y así sucesivamente. Yo creo que le gané un programa para poder eso. Un estado financiero de los negocios, un estado financiero ya de mis finanzas personales. Pero yo lo que es así. O sea, yo lo que digo es yo tengo como, me gusta escuchar mucho y ver podcast y todo eso. Ajá. Siento que tengo conocimiento, pero necesito organizarlo, estructurarlo. Eso es lo que siempre me parte. Súper, súper. Y ahorita revisamos cómo te podemos ayudar nosotros más. Ojo con las personas que están online. Ya, yo quiero que me digan si ya desarrollan, y les voy a hacer esta pregunta también a los que están aquí presencial, si ya desarrollan algún proyecto o alguna inversión. ¿Listo? Y las vamos a hacer por número. Entonces, no solo me van a decir que sí, sino que me van a decir cuántas. Cero, o un proyecto, una inversión, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. ¿Cuántos proyectos o inversiones desarrollan en la actualidad? ¿Listo? Pónganme el número, por favor, ahí en comentarios, mientras pregunto aquí presencial. No hay problema. Proyectos, inversiones. Pues tengo, Plata prestada también es uno. tengo dos. Dos. Listo. Súper. Tranquila. Vamos. Luz. Siempre. Tu empresa. Uno. Súper. Plata. ¿Cuántos proyectos, inversiones tienes? Dos. Dos. Perfecto. De hecho, el 5 son 3. Tres. Sí. Súper. Pamela. Sería un número que quiero hacer una consulta. Listo. Antes de pasar allá online a revisar cuántos tienen. Una consulta. Bueno, yo trabajo en un negocio que se llama dropshipping. El Sí. dropshipping es, no sé si lo conozcan, es un nuevo con inventario Tenemos un mentor en dropshipping también. con inventario de otras, o sea, de un proveedor. Yo soy intermediaria, pero trabajo sin producto propio. Sí. Yo ahorita estoy en un proyecto de empezar a importar mis propios productos para vender yo misma, para yo misma ser mi proveedora. Esa sería mi inversión en este caso. Pero no, pero tu primer modelo de negocio es este, el que ya tienes, Sí. de dropshipping.
Ya lo Vas a integrar un tema ya de inventario y un tema de logística ya dentro de tu modelo de negocio, pero es el mismo modelo de negocio. Esto en este caso sería que ya lo tienes, que ya lo tienes. Que vas a traer el tema de inventario, pero hace parte del mismo modelo de negocio. Listo. ¿Listo? ¿Cómo Listo, súper. Online, si tenemos alguna pregunta también, nos dejan ahí escrita. Mario. Mario dice que uno. Súper. Listo. Y si van teniendo alguna pregunta que tengan puntual, la van haciendo, por favor, para poderles ayudar muchísimo mejor. Ahora, lección 14. La educación financiera te simplifica las cosas. Y simplifican cuando ustedes aprenden a leer estados financieros, saben qué es lo que tienen que revisar en un modelo de negocio. Ustedes ya no necesitan que el otro les hable tanta barbacha para convencerlos, ¿no? El primer negocio que yo monté, que fue el restaurante, que en realidad no, pues, no lo monté, lo compré porque ya era un restaurante que estaba funcionando, pao para mí, ¿listo? ¿Por qué? Porque simplemente me dejé vender ideas. A mí nunca me mostraron números, nunca me mostraron estados financieros del negocio. Que es el primer error. A veces compramos negocios simplemente, ay, sí, esto se ve como bueno. Solo por visión la historia visual. Entonces, simplifica las cosas porque sabes qué mirar específicamente, entonces te vuelves mucho más ágil en tu toma de decisión. Entonces, aprende cómo se relaciona el estado de resultados con el balance general entre sí. ¿Listo? Los informes se relacionan entre sí. Esto no lo vamos, obviamente no voy a eh, tratar de que ustedes sepan a profundidad eso cómo funciona, pero eso sí lo vemos pues como en los programas. Debes saber reconocer qué es un activo productivo y un activo improductivo. Eso en tu negocio, en tu inversión. ¿Tienes cosas que no te estén produciendo dinero? ¿Y qué cosas sí te están produciendo dinero de verdad? Porque ¿cómo podemos reestructurar precisamente esos activos? Y recuerda que las palabras mágicas en el mundo de los negocios y las inversiones es flujo de efectivo. Flujo de efectivo. Tu negocio te tiene que estar dando flujo de efectivo mes a mes. Y lección número 15, la magia de los errores y el arte de cometerlos. Ojo, es importante también aprender a cometer errores y aceptar que cometemos errores y aprender de ellos. ¿Qué tal que no aprendiéramos de ellos? Pues nos tocaría que volver a cometer la misma embarrada para poder generar el aprendizaje. Por ahí dicen que la vida es tan buen maestro que si usted no aprende la lección a la primera, pues vuelve y se la repite. Vuelve y se la repite. Esta la voy a pasar muy rápido. ¿Cómo volverse rico y cuál es el precio? Lección número 16. Pueden volverse rico casándose con alguien que usted. Esa es la lección. ¿Cómo volverse rico? ¿Cuál es cuál es el precio? Entonces, ojo, pueden volverse rico uno casándose con alguien por su dinero. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál escogerían ustedes, chicos? Dos, pues siendo un ladrón, estafador y haciendo pues ya negocios turnos. ¿Se puede volver rico así? Sí, ya es tu elección. De pronto, ¿qué camino vas a recorrer? Tres, recibiendo una herencia. También. ¿Qué tal que tengamos un pariente lejano que no tenía nadie y nos deja su millonaria herencia en Europa? ¿No les ha llegado ese mensajito por redes sociales? Que, ay, que me voy a morir y que dejo no sé cuántos bitcoins en esta cuenta extra para estafarte y robarte todo tu dinero. No, pues sí, pues no, obviamente eso no existe. Puedes volverte rico ganándote la lotería, obviamente, quien se gana el otro. Pero ¿qué pasa? Hay un estudio que dice que 5 años después de tú ganarte la lotería, bueno, o las personas, allá, es porque no tú, las personas, después de ganarse la lotería, después de 5 años, están igual o peor de como estaban cuando se ganaron la lotería. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero, es cuestión de mentalidad. Convertirse en una estrella de cine, rock, deportista o alguien destacado en algún campo. ¿Es un caso? ¿Es de alguien del caso online? Puede pasar y vivir de las regalías. ¿Listo? Seis, siendo codicioso o tacaño. ¿Listo? O siete, siendo inteligente desde el punto de vista financiero. Seis, siendo generoso. Aprender a aplicar la ley. ¿Listo? Antes de ya pasar a los 7 pasos, chicos, para dejar 7 pasos para compartirnos de un inexperto en estratega de capital. Entonces, conocer cómo se hizo una estratega de capital, porque conozco las diferencias entre deuda buena y deuda mala. ¿Listo?
Eso es lo primero. La diferencia es para qué utilizo la plata como la cuando estoy deuda. ¿Para las vacaciones o para invertir? Dos, sé, sé diferenciar entre pérdidas buenas y pérdidas malas. Sé diferenciar entre gastos buenos y gastos malos. Sé diferenciar entre pago de impuestos versus incentivos tributarios. Las personas que empiezan a crecer en este mundo, en vez de decir, venga, yo no quiero vender más porque me toca pagar impuestos, empiezo a ser responsable de IVA y no sé qué, y demás, y demás. ¿Listo? En vez de buscar incentivos tributarios, o formas de bajar su base gravable, como dice uno en el mundo pues, de la contabilidad también. Esto lo van aprendiendo también los estrategas de capital. Eh, ¿Saben la diferencia entre empresas para trabajar, empresas para invertir, negocios para invertir? ¿Listo? O sea, yo no busco una empresa para trabajar en una empresa, para prestar mis servicios a una empresa de pronto como profesional independiente. No, yo busco negocios de pronto que puedo, qué negocio puedo desarrollar, qué negocio puedo invertir. ¿Listo? La mentalidad y el objetivo de la acción que tomamos es diferente. Seis, ¿cómo sabes la diferencia entre cómo crear un negocio, cómo arreglar un negocio, cómo vender un negocio, cómo quebrar un negocio, cómo cerrar un negocio también? Saben hacerlo, porque ya han tenido también la experiencia. Hemos tenido la experiencia. Las ventajas y desventajas de cada mercado de inversión. Eso es lo que sabe la estrategia de capital. Y por, por mercado de inversión nosotros los llamamos mucho montañas millonarias. Nuestro contexto de hacer. ¿Qué montaña millonaria quieres empezar a escalar? La montaña millonaria de los negocios digitales, como es el tema del dropshipping. La montaña millonaria de los bienes raíces. La montaña millonaria de los negocios tradicionales, como la banquería, el café y demás. La montaña millonaria de los mercados bursátiles, quieres invertir en forex, criptomonedas y eso te llama la atención. O la montaña millonaria de la marca personal. ¿Listo? Porque para nosotros con esas cinco montañas millonarias y tenemos que saber pros, contras y cómo funciona cada una, qué tengo que saber para poder tener resultados en cada una. ¿Cómo saber si eres un inversionista promedio? Porque solo sabes sobre deuda mala, pérdidas malas, gastos malos, impuestos injustos, la seguridad de un empleo o de un contrato e invertir desde afuera. ¿Qué es invertir desde afuera? Es darle la plata a otro que la trabaja. Es yo poner plata en un CDT para que el banco utilice esa plata y prestarla al 30% anual en una tarjeta de crédito. Y aquí te paga el 10. Él se queda con el 20. Él sí sabe hacer dinero sin dinero. ¿Listo? Eso es invertir desde afuera. ¿Cuáles son tus hábitos financieros y como inversionista y dueño de negocio? O sea, ahora sí, ustedes que tienen negocios, que tienen inversiones, que ya están empezando, ¿listo? O los que ya empezaron, que hay los que yo sé que todavía no han empezado, los que ya empezaron, ¿cuáles son los hábitos financieros de su negocio? ¿Será que son los mismos que tenemos con nuestras finanzas personales? ¿Cómo deberían ser los hábitos financieros de un negocio? Tenemos la misma gráfica que yo comparto en el módulo de finanzas personales. Un negocio se debe concentrar, o un dueño de negocio, un estratega de capital, se debe concentrar en construir activos que produzcan dinero, que produzcan flujo de efectivo, antes que principalmente endeudamiento para gastar. Casi como que está bien, los gastos en un negocio, pues hacen parte del contexto de inversión. Yo puedo utilizar apalancamiento externo a través de una deuda, ¿sí? Pero debo saber entonces cómo proyecto yo el pago de esa deuda y cuál es la perspectiva de generación de ingresos del negocio para poder apalancar eso, que no sea simplemente cubrir gastos que no sé de dónde voy a sacar después para pagar esa deuda. ¿Listo? ¿De qué sirve ganar mucho dinero si no puedes conservar? Tú puedes hacer mucho billete, pero pues si no lo puedes conservar, si no puedes construir patrimonio, pues ¿de qué sirve? Si finalmente, al final de los días, en 10, 20, 30 años, o cuando te vayas a retirar, vas a estar igual que la mayoría de personas.
Entonces de nada sirve. Ahora sí, 7 pasos para pasar de inexperto. Después de, ¿han aprendido algo hasta hoy? Yo quiero que online me respondan ahí un sí o me levanten ahí la manito. ¿Han aprendido algo nuevo, por lo menos así chiquito, así sea chiquito? Hoy, sí, ¿han aprendido algo nuevo hoy? Sí, sí, son. ¿Listo? Online, levántenme ahí la mano o déjenme el comentario de las personas que están ahí. Porque vamos a pasar a ver entonces los 7 pasos para pasar de inexperto a estratega de la. Y esto es como cuando uno entra a terapia. Todos empiezan por el mismo paso. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué dice Santa? Sí, súper, súper Santa, muchas gracias. Tomar conciencia. ¿Listo? Ahora, dependiendo del contexto, es tomar conciencia de qué, ¿no? Entonces, en un contexto de inversión, es tomar conciencia de qué es y qué no es invertir. Y grábense esto, chicos. Invertir no es un plan. No, perdón. Invertir no es un producto de inversión específico o un procedimiento específico, una acción específica. Invertir no es poner la plata en un CDT. Invertir no es simplemente montar un negocio. Invertir no es simplemente comprar una casa y venderla. Hay muchos mal llamados inversionistas allá afuera que se dedican a comprar y vender casas y de eso viven. Pero esos simplemente son comerciantes de bienes raíces. Es como cualquier comerciante de cualquier tipo de producto. Eso no significa que seas un inversionista. ¿Listo? Invertir es un plan, no un producto ni un procedimiento. Invertir es un plan. Es decir, si tú no tienes un plan de inversión o un plan financiero en tus finanzas que esté constituido todo eso de inversión que estás haciendo, no eres un verdadero inversionista. Sigue siendo un inversionista promedio que simplemente está jugando a apostar. Y lo pensamos así. Así es. Porque, ay, sí, yo soy inversionista, pero porque compré Bitcoin y los tengo ahí. Entonces yo soy inversionista. Incluso los mismos traders. No, yo soy inversionista porque soy trader y hago operaciones día a día, de pronto en Forex, con divisas. Todos los días. Entonces yo soy inversionista. Entonces, no, muy bien. Son de esos cacharros, incluso que saben en eventos y no sé qué. Pero no son verdaderos inversionistas. Simplemente comercian con divisas. Ni tampoco es inversionista cuando decimos o se le dice un CDT. No es un verdadero inversionista. Tienes tu plata en un CDT y te está rentando X% anual. Listo. Pero no eres un verdadero inversionista. Ni tampoco eso es una inversión. No, o sea, si es un producto de inversión, listo. Pero no por eso la persona se debe considerar inversionista. Yo comprar una casa, claro, es como tal, es una inversión, es un producto de inversión. Listo, es un mercado. Pero comprar una casa no me hace un verdadero inversionista. Es eso, es reconocer eso. Si no tienes un plan. Eso es lo primero a tomar conciencia. Ahora, paso número 2. Entonces, pues, ¿a qué nos lleva esto? Que debemos tener un plan. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro derecho? Paso número 2. Si aún no lo has hecho, identifica tu realidad financiera diaria. Y pongo ahí paréntesis, si aún no lo has hecho, porque pasa mucho. Llegan muchas personas que son activos inversionistas, pues en su vida y hacen cosas y negocios, en su caso, no sé qué, pero no tienen estados financieros, no tienen claridad sobre cuáles son sus números actuales, con un histórico de números y el impacto incluso que está teniendo el negocio o la inversión dentro de sus finanzas personales. Como manejamos normalmente todo junto, cuando uno empieza a desarrollar negocios e inversiones, no lo tenemos separado, no sabemos si el negocio finalmente nos está dando plata o no. ¿Ok? Entonces vuelven a aparecer los estados financieros. Entonces, el estado de resultados, que es ese cuadrito izquierdo que tengo ahí vertical, es la medición de los ingresos y los egresos, por ende el resultado del flujo de caja. Entonces, ¿qué tan identificados tenemos nuestra realidad financiera hoy como inversionistas? Y el cuadro de abajo, el horizontal,
es el balance general, donde pongo los activos, lo que tengo, y los pasivos, lo que debo. Y de ahí salen dos indicadores muy importantes. Uno, que es el flujo de caja del negocio o la inversión, y el patrimonio neto. Esto como inversionista, ¿no? Como inversionista. ¿Hacia dónde estoy llevando mi patrimonio? ¿Estoy construyendo verdaderamente patrimonio o no? Y esto es lo que obviamente aquí no nos da un contexto para entrar a profundizar, pero es lo que debemos empezar a entender que eso con qué se come, eso cómo es. Y por eso invitamos a las personas a las sesiones constantemente, esos espacios gratuitos que tenemos, el Club de Educación Financiera, para que puedan, ahí todo el tiempo vemos estados financieros, cómo está compuesto y flujo de caja, cómo me quedo, cuánto tengo para invertir y para hacer el siguiente negocio y cuánto me falta para la libertad financiera, etc. ¿Listo? Y la práctica precisamente hacia el balance. Muy bien. Paso número 3. Paso número 3. Identificar tus creencias y patrones limitantes sobre los negocios y las inversiones. Ahora aquí ya no es que una creencia en finanzas personales. ¿Sabes qué? Aquí ya no es que hay que trabajar duro por el dinero o que hay que conseguir un empleo para que tengamos éxito financieramente o éxito profesional en la vida. No, aquí es tú qué piensas acerca de las asociaciones, tú qué piensas acerca de las deudas, tú qué piensas acerca de los bienes raíces, tú qué piensas, o sea, de todos esos conceptos financieros, porque todo se basa en fe. Finalmente todo se basa en fe. ¿Qué es lo que tú crees acerca de él? Porque eso es lo que te está generando el resultado específico como tal en tu vida. ¿Listo? Entonces debemos identificarlos y empezar a revisar nosotros cómo cambiamos estos patrones, esas creencias financieras acerca del dinero. Uno no se debe reprogramar financieramente solo para las finanzas personales, uno se debe reprogramar financieramente para también los negocios y las inversiones. Así que es un proceso que debemos vivir. Algunas creencias limitantes con respecto a las inversiones y los negocios. Es que por ahí, ¿cuál fue el de su mamá? No se hacen negocios con las cobijas. No se hacen negocios con la cobija. ¿Listo? Las cobijas del esposo. Exactamente, o sea, con la pareja, con la familia. O no sé, no sé, hacer negocios con la familia es muy duro, no se debe. Pero lo hace. Por ejemplo, yo tengo eso, pero es por algo, o sea, no es por algo que te tenía, no por algo que yo vivía. Entonces, por ejemplo, yo soy una que yo digo con la familia, no se compra nada en común. No, Y se- total, y es tu Una experiencia, de- porque fue tu experiencia y fue lo que aprendiste en ese momento. Significa que absolutamente el 100% de tus familiares, sean así o te vaya a pasar la misma situación. Puede que no, listo, pero no tiende mucho a generalizar. Sí, pero yo creo que es un error, ¿no? Porque pues no pagan todos. Por ejemplo, en mi familia, yo he visto información de mi familia que son mal. O sea, como que entre ellos sí se van mal. Yo en ese momento, yo tengo con mi hermana y en ese momento muy bien. Total, porque no funciona todo, igual para todos. Sí, no, Es por la experiencia con personal familias que así. hayamos tenido. Y no todas las familias son así, pues con un ido mal. Pero por eso, ¿de quién es la responsabilidad? Ojo, chicos online, ¿de quién es la responsabilidad? Que a mí finalmente la sociedad me vaya bien, con ese negocio me vaya bien, o yo identifique bien a la otra persona, si puedo hacer negocios o no. Y todos así, sí, sí. Es mi responsabilidad identificar eso. Es más, yo creo que con la familia es mejor, porque usted la conoce de todo el tiempo. Entonces, con ella sí es muy tranquila, con ella no. Listo, pero precisamente como usted la conoce, entonces usted sabe si sí o no. Listo. Pero cuando tú te vas volviendo más inteligente financieramente en el mundo de los negocios y las inversiones, entonces empiezas a identificar mucho mejor y tienes más variables y más información para poder hacer una evaluación más consciente. ¿Listo? Cuarto paso, educa tu mente con fundamentos de inversión. Entonces, cuando hablamos de educar nuestra mente con fundamentos de inversión, es tú saber, por ejemplo, qué es el ROI o la rentabilidad sobre la inversión. Un indicador que es súper básico y se usa mucho para analizar propuestas de negocios o propuestas de inversión. Te los pongo súper fácil. ¿Cuánto da? Y si los que están online saben, déjenme ahí en comentarios. ¿Cuánto da un CDT al año en rentabilidad?
¿Cuál es la rentabilidad sobre la inversión del CDT? O sea, el ROI del CDT. Un promedio del 9%, 10% al año. Oye, el 14, muéstrame dónde. Sí. ¿Listo? Hay que mirar en dónde. ¿Listo? Pero digamos que sí. Listo. 9, 10, 11%. Miremos a ver si con la que pronto nos contestan algo. ¿Listo? Si saben de alguno en específico. Pero está más o menos por ahí. ¿Listo? Ahora, educa tu mente con fundamentos de inversión. Empezar a reconocer eso, ese indicador de inversión me ayuda a comparar con otras opciones. Ahora, si yo te digo que tengo una opción de inversión del 18% al año, tú te vas a dar la oportunidad de evaluar que tiene un ROI del 18% al año efectivo anual. Te das la oportunidad de evaluar teniendo en cuenta que tú de pronto tienes tu plata en tu CDT que te da 10. Sí, venga, te da 8 puntos porcentuales más. ¿Listo? Y el trabajo es eso, aprender cómo es poder escoger oportunidades de inversión más rentables. Pero para eso tienes que tener fundamentos básicos de la inversión, y es aprender, venga, cuál es el rol de la inversión, cuál es el retorno de esa inversión, el payback de esa inversión, cuánto recupero mi capital, cuál es el flujo de caja libre de esta inversión, porque son indicadores que me ayudan no solo a comparar, sino a tomar decisiones más concienzudas que simplemente hacer como a ver hacia dónde sopla el viento, o a ver si estamos en Mercurio retrogrado, no, para saber si invertimos. ¿Listo? No lo dejamos al azar. Un estratega de capital no deja sus inversiones al azar. Entonces, tener fundamentos de inversión es eso. Educarte tú como inversionista. Hay personas que se enfocan mucho en aprender en un mercado en específico. Y si bien está bien, porque lo debemos hacer, también nos debemos formar es como inversionistas desde una parte más holística, más general. ¿Por qué? Porque tú, en tu proceso y en tu plan, si es así y así lo quieres, tú vas a tener no solo bienes raíces, no solo inversiones en mercados financieros, no solo inversiones en negocios digitales, sino que tú vas a tener un portafolio de inversión diversificado. Por ende, no solo te debes enfocar en un solo mercado, tienes que primero tener también la visión como inversionista. Esos son los fundamentos de inversión. Cuarto paso para pasar de inexperto, un inexperto no mira el global como tal de la inversión, de su plan, de su ecosistema de inversión, sino que mira son simplemente mercados o acciones específicas. Quinto paso, define tu propósito y visión como inversionista. Ahora, ¿tú para qué quieres invertir? ¿Cuál es tu propósito? Ahora, eso sí se las voy a preguntar online. ¿Cuál es su propósito para invertir? ¿Ustedes qué quieren lograr en el mundo de las inversiones? Aparte de generar dinero, sí, ya sabemos y ya lo hablamos ahorita. O sea, si no es para generar dinero, pues inviertas. ¿Ok? Pero ¿cuál es tu propósito o tu visión como inversionista? Yo sí quiero leer eso ahí en los comentarios por eso, Mario, Luz, todas las personas que están conectadas. Luz, que está aquí presencial, ¿cuál es tu visión o tu propósito como inversionista? ¿Cuál sería o podría ser si de pronto no lo tenemos claro ahora? Pues en este momento digo como esa libertad financiera, Ajá. pensionarme sin ningún problema. Y que el trabajo trabaje para mí, el dinero trabaje para mí. Trabajo. Mientras voy durmiendo y paseando. Súper. Pamela. En mi caso sería como tener diferentes fuentes de ingreso, porque por ejemplo, cuando lo de la pandemia, que la gente no estaba acostumbrada a lo digital, entonces llega una situación como la pandemia, esto ya no está funcionando, o entró en crisis esto, que tenemos a tener otras fuentes que me ayuden a que me sostengan. Tener diferentes fuentes de ingreso. Diferentes fuentes de ingreso que te ayuden a pagar tu estilo de vida, más que, a mí más que, o el poder de las palabras, chicos, ¿listo? Que me sostengan, siempre pensando, venga, que pague mis gastos y ya, no, que pague mi estilo de vida deseado y logre, pues, seguir prosperando financieramente, ¿listo? Siempre el poder, hablando con palabras de expansión. Libertad financiera. Tu libertad financiera. Ok, súper. Doña Gloria, María, ¿me ayudas a abrir un comentario sobre el tema? ¿No? Listo. Online, ¿cuál es su propósito como o visión como inversionistas? La libertad financiera. Libertad financiera. Súper. A veces la libertad financiera es
tiene respuestas muy holísticas, ¿no? Es sin deudas, vivir bien, que me alcance con lo que gano para pagar mis gastos, etcétera, pasear y demás. Pero la libertad financiera tiene una definición muy específica y muy clara. Y es que tú serás libre financieramente si solo si tus ingresos pasivos o residuales son iguales o superiores a tus gastos fijos mensuales. Ya. Solo ahí vas a ser libre financieramente, antes no. Entonces, a veces pensamos que la libertad financiera es estar en paz, que las deudas no me abrumen, pero eso no significa que seas libre financieramente. ¿Listo? Sexto, diseña y ejecuta tu plan de inversión. Siempre debemos tener un plan financiero. Una persona que está dentro de los básicos de finanzas personales, pues tiene su plan financiero, como lo vimos en el taller. ¿Listo? El taller de finanzas personales. Un inversionista también debe tener un plan de inversión. Y el plan de inversión funciona exactamente igual, con un inicio y un destino. ¿Y qué hacer dependiendo de lo que me quiera demorar? ¿Qué vehículo voy a utilizar para llegar a este destino? Tu destino es la libertad financiera. ¿Cuánto cuesta tu libertad financiera? ¿Cuánto cuesta tu estilo de vida? Para saber qué cantidad de activos tienes que construir, qué rentabilidad tienes que generar en esos activos para que te paguen tu estilo de vida y tú digas, ya no tengo necesidad de trabajo. Pero no deja de trabajar. O sea, es que, ¿Para qué es trabajar? sí, exacto. Porque es que la inversión de que estar yo pendiente de estados financieros y eso lo consideraría un trabajo. Así que no, yo no sé si el invertir es como soltar de todo. No sé si eso se refiere a la inversión. O sea, mira, tú para el tema de la inversión, finalmente va a llegar un punto en que tú necesitas equipo. Acuérdate que invertir no es un trabajo, un deporte que se juega solo. ¿Eso? Es un deporte que se juega en equipo. Pues la compañera Pamela nos preguntaba que si en algún momento se deja de trabajar. Y claro, o sea, tú llegas a un punto en que te terminas dedicando a estar pendiente de tus negocios y tus inversiones. Tú vas a llegar al punto, yo siempre digo, esto es como Milo. Milo te da energía. La meta la pones tú hasta dónde quieres llegar. Porque tú vas a llegar a un punto, claro, tengo este negocio, esta inversión y estas propiedades y no sé qué. Eso es un trabajo de tiempo completo. Pero por eso también, ojo, por eso primero está esto para que tú tengas un propósito y una visión dentro de ese plan inversionista, para que no se vuelva algo como una carga. Hay que tener negocios y propiedades y no sé qué. Ay, no, 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 yo no quiero ver eso. No, yo no quiero ver eso. Yo prefiero tener mi plata en un CDT que me pague el 10% y con eso que me da el CDT, con eso vivo. Debo tener un CDT por ahí de millones de pesos, obviamente, por favor. Una buena plantilla, eso. Pero no, yo no quiero eso, por eso la meta la pones tú. O sea, ¿a dónde quieres llegar tú como inversionista? Por eso, ¿cuál es tu visión? De que va a ser mucho trabajo, sí, pero lo tienes que aprender a disfrutar. Ahora, cuando tú le pones visión y propósito, ya deja de ser un trabajo. O sea, si tú me dices a mí, David, ¿en qué momento vas a dejar de enseñar? Creo que nunca. O sea, porque me gusta, porque es mi pasión y es mi propósito de vida también. Porque me paguen o no me paguen, pues a mí me encanta hacer esto. A mí me encanta hacer lo que estoy haciendo. Ahora, lo estoy haciendo dentro de un contexto de un negocio y yo, cuando no estoy dando clase, estoy allá con María Eugenia, y hagamos esto, y tenemos que pagar a estos proveedores, y tenemos que hacer estas bolsas, y tenemos que hacer estas compras, y tenemos que hacer esta contratación, y demás, y demás, y demás. ¿Listo? Entonces, por eso hay que tener como ese propósito y esa visión de a dónde quiero llegar, para saber, como que, bueno, hasta qué punto quiero poner como de mi esfuerzo y demás. Hay personas que construyen negocios y, ojo con esto, también online, si de pronto esto es tu visión, construir un negocio para venderlo porque no lo quieres llevar hasta donde tú tengas que, no, no, lo vas a construir de una forma rentable, que se pueda escalar y demás, y que lo vas a vender a la persona o al negocio correcto. Y esa capitalización es la que tú utilizas de pronto para ponerla en un CDT o invertir en unas 2, 3, 4, 5 propiedades que te renten
y ya, y retirarte con eso. Si ese es tu plan, que así sea, síguelo ejecutando. ¿Listo? Entonces diseña y ejecuta tu plan de inversión. ¿Dónde estás hoy? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué camino quieres recorrer? ¿Y qué vehículos, porque no es solo uno, qué vehículos quieres utilizar para eso? Y ahora llegamos al paso número 7, que es la diversificación inteligente y consolidación de hábitos de estrategia de capital. Y cuando hablo de diversificación, entonces lo que le estaba diciendo ahora no es simplemente un solo mercado, un solo producto, un solo procedimiento. ¿Listo? Pues venga, ¿cómo entran todas esas montañas millonarias dentro de mi plan de inversión y de mi proceso de diversificación? Eso es construir una mentalidad inversionista para pasar de experto a estrategia de capital. Ahora, el cómo, la profundidad de los mercados, la profundidad para el desarrollo de una mentalidad de estrategia de capital al 100%, o sea, todo eso lo vemos en los programas de inversión. Pero lo que tú necesitas saber es, ven, yo cómo puedo ejecutar desde una parte básica, si estás empezando, estos 7 pasos. Y es conocer, ok, que existe el mercado inmobiliario, que existen los mercados bursátiles, que existen los negocios tradicionales, los negocios digitales, y que hoy en día también existe, y yo puedo monetizar mi marca personal. Ahora, ¿es viable para mí? ¿Lo puedo meter dentro de mi plan de inversión o no? Eso es clave que te preguntes. Y este es el resumen. Entonces, conciencia, tener la conciencia de que es y que no es invertir. Ser consciente de mi realidad financiera, mis números, ingresos, gastos, activos, pasivos. Ser consciente de mis creencias. Ser consciente de mis, o sea, de los fundamentos clave de inversión. Tener propósito y visión como inversionista. ¿Qué quieres? Crecimiento, libertad, legado. ¿Hasta qué punto quieres llegar? Acuérdate que la meta la pones tú. ¿Qué plan vas a empezar a crear? Chicos, acuérdense que esto hay dos opciones. Ustedes se van con esta información como un libro de bajo el brazo y lo hacen ustedes o busquen ayuda. Es cuando uno se inscribe en el gimnasio y contrata a un entrenador personal. Porque es que uno solo como que no le rinde, como que esa grasita no baja, o que ese músculo no crece, si no lo hace con algo. Esto es exactamente igual. Y los hábitos y diversificación. Un hábito que les recomiendo desde ya, que les dejo ese tip: evalúen negocios, proyectos e inversiones constantemente. Así ustedes no vayan a invertir en eso. Evalúen. Proyectos, negocios, inversiones, como si fueran a invertir, ¿qué necesitarían? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto renta? En cuánto tiempo se recupera la inversión? Pero lo algo inconstante, así no lo vayan a hacer. No, yo para qué, es como cuando el que dice, yo para qué voy a entrar a preguntar cuánto vale si yo no tengo plata para comprarlo. Sí, ¿quién dijo que necesitaba plata? No, pues pregunten. ¿Listo? Evaluar negocios, proyectos, inversiones constantemente les va a ayudar. Solo por el hecho de evaluarlos, les va a ayudar a ir incrementando su inteligencia financiera. ¿Listo? Como tipo adicional. Ahora, la inversión es un deporte que se juega en equipo. No se queden solos. Si se quedan solos, no avanzan. Van a avanzar muy lento. Muy lento. Por eso nosotros abrimos el grupo pues, de estrategias de capital, que es el programa, pero después se transforma en un club de inversionistas, que es para hacer negocios entre nosotros. Nos, ahí con estudiantes de Metacer hemos hecho inversiones de flipping inmobiliario, en amoblados, en mercados bursátiles, hemos hecho inversiones en criptomonedas, hemos aprovechado oportunidades también diferentes que se han presentado en el mercado. ¿No? Entonces, esto es un trabajo que se hace en equipo. Y ahora sí, la pregunta clave, listo, perfecto. Ahora, David, súper, ¿qué hago? Lo primero es que si ustedes quieren tener de pronto y profundizar, porque no, por el tiempo no alcanzamos a hacer acá y quisieran
que lo pudiéramos hacer, pero tendría que ser un espacio mucho más largo, que en algún momento también lo podré desarrollar, pero cada paso también le construye una herramienta. ¿Listo? Cada paso también le construye una herramienta. Entonces, una herramienta es una plantilla para que tú puedas tener de una forma práctica cómo tomar acción y cómo ejecutarlo allá afuera. ¿Listo? Si tú quieres acceder, los que están online, los que están presentes, si quieres acceder como ese pack de 7 herramientas para los 7 pasos para construir tu mentalidad inversionista, tiene un costo de $10. Los que quieran, 40.000 pesos, los que quieran tener acceso a esas plantillas. ¿Listo? Que son muy buenos, que nos ayudan a tomar acción. ¿Listo? Eso lo primero. En esas plantillas están, por ejemplo, todo lo que yo debo tener en cuenta. Obviamente aquí también están las explicaciones técnicas, pero todo lo que yo debo tener en cuenta en cuanto a los KPIs, cuando yo voy a hacer. Pero no avanzado, no de una forma avanzada. Es sencilla. Sí. Es sencilla para un primer nivel básico, para empezar a tomar acciones. Si tú ves que necesitas algo más avanzado, ya dentro de los programas sí vemos más. En cuanto a indicadores y KPIs, sí vemos mucho más. Financieros, vemos mucho más. ¿Listo? Pero las plantillas son plantillas básicas. ¿Listo? Para las personas como que están iniciando. Ahora, bienvenidos si creen que es una oportunidad para ustedes seguir fortaleciendo su inteligencia financiera como inversionistas. Tenemos los 3 niveles en inversiones, que vienen en continuidad con el programa de 2 niveles de finanzas personales que tenemos, que ahora hago una salvedad. Si ustedes creen, tanto online como presencial, que lo que necesitan es fortalecer sus finanzas personales primero antes de pasar a inversión, pues tenemos los niveles unidos. Porque aquí están los niveles 3, 4 y 5. El nivel 3 es para aquellas personas que quieren comenzar a invertir. Ya han de cierta forma organizado sus finanzas personales y tienen de pronto ahorros, o quieren empezar a ver, venga, ¿esto cómo funciona? ¿Listo? Ese es el nivel 3. El nivel 4 es para los estrategas de capital, para los que ya invierten, pero quieren organizarse con estrategia, quieren diversificar y quieren crecer también financieramente. Y el nivel 5 es para los más pros. En el nivel 5, para darles un contexto, es una persona que ya es muy experimentada, que ya tiene tiempo y recorrido en el proceso y que ya de pronto quiere empezar a pensar sobre protección patrimonial, sobre protección legal, construcción de legado, cuál es la mejor estructura empresarial que le conviene de acuerdo a su portafolio de inversión. Entonces, es algo un poco más avanzado. Pero también dentro del nivel 5 vamos a hacer una experiencia presencial, que ya pronto les hablaré de eso, hoy no tanto, pero vamos a hacer una experiencia presencial de reprogramación financiera e inversiones, también en octubre, entonces por ahí les estaremos enviando como la invitación. Pero estos son los 3 niveles como tal para inversionistas. Aquí les dejo un poco como la tabla de precios al programa. Esta grabación va a quedar disponible para que la puedan ver en YouTube. ¿Listo? Ahí nuestro canal de YouTube va a quedar disponible para que la vean. Este es inversionista en construcción, que es el nivel 3, estratega de capital, el nivel 4 y diversificando y construyendo ligado, que es el nivel 5. Son los precios como tal de lanzamiento el día de hoy: 247, 497 y 997.000 pesos. O la ruta completa, que es de los 3 niveles, que cuesta 1.497.000 pesos. Prácticamente compras el 4 y el 5 y te regalan el 3. Está la ruta completa. Entonces, ojo. Aquí no solo vas a estar conmigo, sino que vas a estar también con otros mentores que van a compartir parte de su experiencia. Tenemos incluso un mentor que nos acompaña eventualmente, que incluso de que Pereira, que es experto, también tiene un negocio muy prominente en temas de dropshipping. Tenemos también personas que comparten su experiencia en temas de negocios tradicionales, negocios digitales. Bueno, tenemos también otras personas compartiendo un poco más de sus resultados. Y yo, obviamente, como entrenador principal y mentor líder en el proceso. Ahora, esto sí es para las personas que definitivamente quieren, o sea, dar el paso adicional. Pero yo digo mucho, yo quiero empezar como con esta filosofía de profesionalizar la actividad de inversión. Porque invertir no es simplemente eso, que meter un CDT, comprar aquí, comprar allá, no. Por eso es el primer paso para pasar de inexperto a estratega de capital. Porque debo formarme como un inversionista profesional.
Entonces, si tú quieres eso, si quieres organizar esa estrategia de inversión, quieres empezar a invertir, pues ahí están todos los niveles. Así que les doy pues la bienvenida. Otro regalo, ¿a quién les gustan los regalos? ¿Sí les gustan los regalos? Esto también tenemos, así como tenemos en nuestro taller de finanzas personales que hicimos hoy, esta mañana, tenemos la posibilidad de hacer un bono de cashback. O sea, todo lo que tú inviertas en el programa, completamente al 100% te lo devuelve el otro programa. Eso tienes la posibilidad de que hagas con ese saldo a tu favor para que hagas otro programa, un personalizado o otro acompañamiento que tú quieras en otro momento o si se lo quieres dar a alguien para que participe contigo. ¿Listo? Chicos, muchas gracias. Recuerden que el poder de cambiarlo todo inicia en nuestra propia mente. Esto cambia, por eso la mentalidad inversionista es primero antes de crear resultados sólidos y duraderos como inversionistas y como dueños de negocio. ¿Listo? Así que muchas gracias. Les vamos a estar escribiendo. Si tienen alguna pregunta, por favor, me levantan la manito antes de irnos o la dejan ahí en comentarios. Les vamos a estar escribiendo para hacerles la invitación. También tenemos el calendario de clases, de inicio de clases ya programado. Entonces, ahí se los vamos a estar compartiendo ahí en el WhatsApp. Así que muchas gracias. Espero haberles dejado sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo valor el día de hoy. Recuerden que si quieren las plantillas, están también con Mario Kenia, con Luz o conmigo directamente. Yo les ayudo a tener acceso a esas plantillas para que las puedan descargar y las puedan empezar a utilizar para llevar estos pasos a la acción. ¿Listo? Familia, muchas gracias. Y que les vaya súper bien a los que están online, a los que están online, muchas gracias. Muchas gracias por conectarse y nos vemos entonces en la próxima edición de los programas, independientemente del nivel donde estén. O si creen que necesitan ya algo más personalizado, pues no dejen de escribirnos y les ayudamos de una forma más personalizada de acuerdo a su necesidad. ¿Listo? Un abrazo. Chao, chao. Se les supone. Chao, chao. Chao, chao. Ya sabemos que este aprendizaje es un proceso, ¿no? ¿Verdad?